conocimientos que debe tener un consultor que se dedica a ofrecer los servicios profesionales como especialista en sistemas de gestión de la calidad? Excelente pregunta, don Rodolfo. Realmente, en criterio nuestro, habrían como 4 focos fundamentales de conocimiento. Evidentemente, primero que todo, es fundamental tener una profesión que permita entender cómo una organización funciona. Sea una empresa pública o una empresa privada, hay una misión fundamental que la organización tiene. Y entender cómo esa organización funciona es fundamental. De igual manera que la carrera de medicina se enseña a partir de la anatomía, la carrera de un buen consultor inicia entendiendo cómo una organización funciona. Nuestro criterio es que carreras como administración de negocios, ingeniería industrial, proveen un conocimiento fundamental para entender ese funcionamiento institucional que es absolutamente necesario para poder echar a andar un proceso de consultoría. Lo segundo es que debiéramos de tener un conocimiento muy importante sobre modelos de gestión. Ya en el mundo globalizado de hoy no se estila hacer procesos de calidad de la manera como cada quien le parece. Hay modelos de gestión, fundamentalmente 2, a los que quiero referirme brevemente. Uno es el modelo ISO 9001, que está reconocido mundialmente y con agrado puedo decir que la OMC lo ha aceptado como su norma de calidad mundial. Y el otro serían los premios nacionales a la calidad. Casi todos se parecen, desde el premio Deming hasta el premio Juran y los premios nacionales de calidad en México, en Costa Rica y en otras latitudes, son premios que tienen una base teórica fundamental y que proveen un conocimiento maravilloso sobre cuáles son las características que un modelo de gestión debe tener. Finalmente, es nuestro criterio que, bueno, desde el punto de vista de la calidad personal, aquella que tenemos que desarrollar a partir de las personas propiamente dicho, entender la psicología del trabajo hoy ya no es una ventaja competitiva, sino que es un requerimiento esencial para lograr que nuestro sistema de gestión impacte de una manera efectiva en su proceso de implementación. Muchas gracias. En su experiencia a lo largo de la evolución de los sistemas ISO, desde las normas de los 90s, cómo fueron evolucionando los sistemas ISO, qué herramientas, qué conocimientos han tenido que utilizarse los profesionales en sistemas de calidad, qué habilidades podríamos decir que van acompañados de ese conocimiento para poder hacer una intervención apropiada, asertiva, efectiva en los procesos de análisis, diagnósticos y eventualmente la conformación de un sistema de gestión dentro de las organizaciones. Excelente. Don Rodolfo, cuando nosotros revisamos cuáles son los principios esenciales que debe seguir un proceso de gestión de calidad, encontramos en esos principios la necesidad de ser altamente sensibles para poder aplicarlos. Por ejemplo, cómo lograr desarrollar habilidades de consultoría para lograr que la alta dirección se involucre de lleno en el desarrollo de un sistema de gestión. Cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando de un cambio relevante en la cultura empresarial, en la cultura institucional, y eso no es posible lograrlo a menos que tengamos como consultores la posibilidad de incorporar dentro del proceso de forma agresiva a la alta dirección. Ese convencimiento que el consultor debe tener para hacer ver a la alta dirección la importancia de que se lidere de manera efectiva el sistema, creemos que es fundamental. También parodiando estos principios de calidad, diríamos que deben de haber habilidades de comunicación que tienen que ser fundamentales para crear empatía, crear sinergia y crear realmente una revolución al interior de la organización de forma que proveamos victorias rápidas. Cuando las victorias son rápidas en el campo de la consultoría, porque hemos logrado asertivamente la participación de la gente, los procesos son de elevadísimo impacto y de muy corta duración. Hace 20 años, 30 años decíamos que un proceso de calidad podía llevar 2 años, 3 años. Hoy nosotros debemos de afirmar que, bueno, a los 2 meses, a los 3 meses, debiéramos de tener evidencias claras de los resultados que estamos logrando en la implementación efectiva del sistema de gestión. Y mucho de eso pasa por la capacidad que el consultor tenga de involucrar,
de una manera asertiva explicar con rigor los beneficios que el sistema tiene y ser oído. Esa capacidad se gana. Esa capacidad es una capacidad que tiene que ver con las habilidades que el consultor tiene y no solamente con el conocimiento que posea. En términos de productos que se desarrollan dentro de lo que es una consultoría para desarrollar un sistema de gestión de una organización, una institución, tanto del sector público como del sector privado, ¿cómo podríamos plantear que serían los productos tangibles que un consultor, una firma debe de desarrollar, debe de proveer, debe de entregar eventualmente etapa por etapa para decir que hubo una transición cultural en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de la calidad? Muy bien, muy bien. Efectivamente, para un proceso adecuado, fundado en etapas, es por supuesto que es necesario tener un cronograma de ejecución del proyecto. No podemos permitirnos iniciar un proceso sin saber en qué fechas ciertas deben ocurrir determinadas victorias, determinados entregables, el cumplimiento de etapas muy claramente definidas. Nosotros podríamos distinguir por lo menos 3 etapas muy claramente definidas, con entregables, con resultados muy puntuales. En la primera etapa estamos hablando de 2 resultados fundamentales. Esta primera etapa debe proveernos, por una parte, el diseño del sistema de gestión, un diagnóstico inicial y un diseño claro que se expresa a la luz de un macro proceso y de una estructura de procesos de cómo el sistema de gestión va a funcionar. Se trata desde esta primera etapa de simular cómo ese sistema de gestión va a funcionar en la organización, porque la idea esencial no es obligar a las organizaciones a parecerse a la norma ISO, sino tomar ese modelo de gestión ISO y hacer lo propio del know-how que la organización tiene a cargo. Diríamos entonces que esta primera etapa se caracteriza por diseñar el sistema, por crear ese plano constructivo del edificio que queremos generar. Y también se trata de educar, de crear un nivel de conciencia gerencial y del resto de la organización para evitar esa tendencia muy humana y particularmente latina de temor al cambio, de resistencia al cambio. Desde la primera fase estamos dándole a la organización un conocimiento fundamental que lime las asperezas que pueden haber producto de un nuevo ejercicio, de un nuevo proyecto que la institución va a echar adelante. En la segunda etapa, el modelo consultoría que hemos venido propiciando desde el SICAP y el que este servidor ha impulsado por más de 20 años en nuestro país y en Centroamérica, se basa en crear toda la estructura documental del sistema. Realmente, aun y cuando las organizaciones vengan trabajando desde hace mucho tiempo en procedimientos y en documentos de trabajo, hay 2 pecados que pueden haberse dado. Uno, de que los documentos se hayan hecho para guardarlos en el anaquel. O sea, que no haya cultura de lo que yo llamo tocar con partitura. De tener los documentos a mano, los colaboradores de la empresa, para trabajar apegados a ellos. Y segundo, que esos documentos que normalmente se han creado son documentos que siguen el modelo viejo de crear procesos para departamentos. Hoy estamos hablando, a la luz de los modelos de gestión, que hacemos procesos para la organización. De forma que eso trasciende la esfera de un departamento para decir la organización trabaja por procesos. Al hablar de una organización documentada por procesos, que trabaje por procesos, estamos privilegiando, ni más ni menos que a nuestro cliente. El servicio y el producto que va a manos del cliente es el que se privilegia con un modelo de este tipo, eliminando de alguna manera, tanto en el ámbito psicológico como real, esas barreras que impiden que las cosas fluyan, que las cosas sean oportunas, que los tiempos sean los menos posibles para lograr un servicio de calidad. La tercera etapa es la etapa de la implementación efectiva. No ganamos mucho con una base documental fuerte que tenga el know-how de la compañía y todos los procesos de calidad inherentes a ese know-how, si no nos garantizamos que las personas tengan un conocimiento pleno
de cómo ese sistema documentado opera por procesos. Las personas en la organización deben ser capaces de identificarse en ese modelo y poder saber cada quien cómo aporta valor a la organización a partir de la actividad, de la responsabilidad que él realiza. Estamos rompiendo de lleno a la luz de un enfoque de este tipo con la estructura organizativa tradicional que en criterio de este servidor pues operaba en la época de la Revolución Industrial, pero que hoy realmente la estructura no pocas veces limita la capacidad de desarrollo de la organización. En síntesis, hablaríamos que antes de que la organización se certifique, hemos pasado tres grandes etapas. La del diseño y la del diagnóstico conceptual, la del levantamiento del sistema desde el punto de vista documental y la implementación efectiva, que pasa por educar a la gente en el sistema de gestión y por lograr una implementación efectiva, eso es que generemos todos los registros necesarios que muestren que todos los procedimientos que el sistema tiene efectivamente se están corriendo en la organización. Desde esas tres etapas que le tocan al consultor, el sistema quedaría listo para que pueda entrar la fase 2, que sería la certificación propiamente dicho, que ya, como sabemos, corresponde a un ente mundial de certificación. Una etapa primordial en este proceso para lo que es la certificación de un consultor en sistemas de gestión sería definir cuáles serían las actitudes propias que podrían facilitar un proceso de intervención, un proceso de integración a la organización para poder comprender cuál es la situación al interior y eventualmente sean aceptadas las sugerencias propias de cómo sería el beneficio de implementar una reestructuración, si es conveniente, para implementar un sistema de gestión. Claro. Propiamente ante los procesos de implementar un sistema de gestión, habrá propiamente una etapa de resistencia al cambio, que es propia de la cultura natural de los procesos de cambio. ¿Qué experiencia, qué hallazgos ha encontrado usted como casos de éxito para abordar esas actitudes que hay que abordarlas tarde o temprano? Muy bien, muy bien. Realmente las partes que intervienen en un proceso de consultoría, alta dirección, colaboradores, equipo de jefatura, consultor, debemos de estar claros cuál es el rumbo que el proceso va a seguir. La ignorancia en esto actúa de una manera realmente compleja en el éxito de un sistema, por lo cual tenemos que despejar esa ignorancia y tenemos que ser capaces de involucrar a la gente. Un buen proceso de consultoría, sin duda, involucraría a las jefaturas. Hay que crear ese ambiente de confianza, porque la confianza el consultor no puede pedirla, debe ganarla. Y debe ganarla a través de un proceso que permita explicar con rigor la transparencia que el sistema va a tener y que el proceso va a seguir. Cuando la gente se resiste a algo nuevo, es una señal de que no hemos hecho un proceso de capacitación, de formación, de coaching, que despeje las inquietudes que la gente tiene. Nuestro éxito en esta materia, tanto en empresa pública como privada, ha estado en la cercanía que tenemos con la gente. Trabajamos de una manera tan cercana que las personas nos pueden contar las dudas que tienen. Hay personas que nos preguntan si eso significa una reestructuración, y nosotros podemos decir que con orgullo que en 25 años de implementar procesos ISO nunca se ha ido una sola persona. El hecho de que un buen día alguien se fuera por un proceso ISO podría significar satanizar la metodología. Efectivamente, las personas vuelven su vista a un proceso ISO y se preguntan, desde el señor que hace el café en la mañana para la empresa hasta la señora que barre, o el portero, o el director general, ¿qué beneficios tengo yo en el desarrollo del sistema? Cuando las personas entienden que van a crecer, que su autoestima va a mejorar, que su actitud va a cambiar, que esa calidad que abogamos en la compañía es la misma que puede dar en su casa y en su hogar,
las personas dicen, caramba, esto no es un tema institucional solamente, es un tema de crecimiento personal para mi familia, para mis hijos. No pocos correos recibo de gente que me cuenta que está haciendo en su casa cosas paralelas a la compañía, que se reúne una vez a la semana con su esposa, con sus hijos, y que comparte con ellos las cosas de calidad que estamos hablando. Hoy en día, la claridad que tenemos respecto a la calidad nos lleva a pensar que la calidad, antes de estar en los productos que hace la gente, tiene que estar en la gente que hace los productos. Y que entonces es fundamental hablar de calidad personal. En los primeros cursos de conciencia por la calidad, las personas comienzan a observar que hay una novedad en lo que estamos enseñando. Que esa actitud que reclama un buen proceso de calidad también lo puede hacer en su hogar. Y que hay mucho que ganar para él. Ese descubrimiento de que hay mucho que ganar para mí en un proceso de calidad hace que la gente, de una manera impresionante, realmente se sume al proceso. Y lejos de tener resistencia, las personas nos dicen, Rafael, ¿y qué sigue la próxima semana? ¿Y cuál es nuestro próximo curso? ¿Cómo yo puedo verme beneficiado de ese proceso de calidad? De igual manera nos sucede en el ámbito de gestión, en el ámbito de liderazgo. Hemos dejado atrás una forma de hacer jefatura a partir de administrar documentos o administrar productos para hacer un esquema de liderazgo donde el jefe sienta, que tiene que hacer crecer a su gente, que él es el maestro del proceso de cambio y que él es el animador de su equipo de trabajo. Enseñamos un liderazgo para la calidad donde dejemos atrás la idea de que el jefe ordena y el empleado cumple, a una nueva idea donde el jefe educa y el jefe anima. Las herramientas que se requieren para eso son diferentes a las que se requerían para ordenar simplemente para que la gente haga. ¿Cuáles podrían ser las reglas de oro para una consultoría de éxito? Las reglas de oro para una consultoría de éxito, excelente. Efectivamente, la disciplina de la calidad, que ya dejó de ser una corriente de pensamiento en el mundo para constituirse en eso, en una disciplina, ¿por qué no en un campo científico que tiene sus principios? Nos dirían que hay algunas reglas que son fundamentales. No haremos un proceso de calidad donde no haya una participación gerencial que lidere efectivamente el proceso. Eso nos parece que es realmente, no se puede transigir en ese campo. Los directores, los gerentes, ese mando superior tiene que hacer evidente en su vocabulario diario y en su relación con la gente que la organización está cambiando. Y cuando la gente dice, mi jefe está cambiando, hay un efecto maravilloso de muestra, de educación, de reflejo, para decir, caramba, ¿cómo yo podría sumarme a este proceso? Esta primera regla es importante porque particularmente en algunas latitudes en nuestro Latinoamérica, no pocas veces se cree que esto es un proceso de segundo nivel, como instalar un software y darle enter, o creer que esto se resuelve teniendo un gestor de calidad. Y entonces la alta dirección cree que esto se puede delegar en un nivel inferior. Primero que todo debemos de entender que este es un proceso estratégico. Decidir implementar el sistema de gestión es una decisión de la alta dirección. Y por tal no se puede delegar en una persona, hay que hacerle frente con el equipo gerencial. Lograr eso es la primera gran regla de oro. Por eso nuestro esquema de consultoría en SICAP y en general en los ámbitos en que trabajamos, una vez a la semana hay una sesión al más elevado nivel. Le llamamos comité de gestión o consejo de calidad que gobierna el proceso semanalmente. Procuramos que esta sesión sea altamente llamativa, que sea una sesión para tomar decisiones, pero que ese equipo gerencial entienda que en materia de calidad no puede haber delegación. Puede haber educación, pueden haber formas de animar, pero que no se puede dejar en manos de otro el futuro de la calidad en la organización como tal.
La otra regla de oro que me parece fundamental es poder mostrar que la calidad ya no es un adjetivo, sino que es un verbo. Y que como verbo que es, todos en la organización tenemos que ver con este tema. La señora que atiende una máquina, el señor que atiende una actividad operativa, ese señor tiene que entender, y esa señora, que él es parte de esa calidad que la organización anhela. Lo hemos visto en organizaciones como municipalidades, lo hemos visto en organizaciones privadas, donde si la gente cree, producto de que su jefe cree, los procesos van a una velocidad extraordinaria. Y lejos de pensar en 1 año o 2 años, podemos pensar en 7 meses, 8 meses, tener certificada una organización en calidad. Asimismo, es fundamental entender qué siente la gente, qué piensa la gente, cómo podemos pulir los liderazgos de la organización para que la gente diga, caramba, tenemos un efecto de mostrar desde el equipo gerencial que la organización efectivamente ha apostado por la calidad a partir de las relaciones internas, a partir de un cambio en su cultura hacia derroteros de convivencia, de centros de trabajo armoniosos y elevadamente productivos. Sintetizando que propiamente los sistemas de gestión son proporcionales a hablar de la palabra mejora continua, y que propiamente los sistemas a nivel internacional, los sistemas de gestión, las normas ISO, han evolucionado hacia el interior propiamente. Cuando hablamos de las normas, las cláusulas, los capítulos, que hablamos de cláusulas administrativas, cláusulas operativas, donde tenemos un orden lógico para poder comprender cómo es que se va a desarrollar el sistema de gestión, que tenemos una primera cláusula que hablamos de definición y campo de aplicación, donde propiamente hablamos de los elementos claves medulares de la organización, donde tenemos que hacer una revisión de la visión, misión, el plan estratégico, a qué nos dedicamos. Cuando hablamos propiamente de la cláusula número 2, de la terminología, la comunicación interna, la comunicación externa, que debemos tener muy claros esos procesos, porque eventualmente vamos a ser productores, vamos a ser formadores, vamos a ser clientes, vamos a depender de un tercero, de proveedores, en una etapa donde tenemos que tener bien claros los requerimientos de la organización, legales, etcétera. Una etapa donde vamos a llegar a conformar propiamente nuestro sistema de gestión. O sea, estamos hablando de las cláusulas administrativas, el manual de operación, el manual donde propiamente se tiene la estructura de la organización, de sus productos y servicios en papel. Pero propiamente cuando pasamos a las cláusulas operativas, donde tenemos la cláusula número 5, estructura y responsabilidad de la organización, donde se tiene que tener bien claro cuál es el rol de la organización, tener descripciones de puestos, roles, cargos, claramente qué es lo que debe de hacer cada individuo dentro de la organización, cuál es la razón de ser dentro de la organización, qué entrenamientos debe de haber. Entonces, cuando hablamos de la gestión de los recursos, la importancia de la capacitación, de la formación, no podemos esperar de alguien que dé o cumpla con los objetivos si no hay un proceso de formación, de inducción, de integración. Cuando entramos a la cláusula número 7, que hablamos de la realización del producto o servicio, esa parte celosa, parte confidencial, que es la receta, la fórmula que hace el éxito de las organizaciones, tenemos que también pensar en la etapa número 8, que establecen los sistemas, que es análisis, medición y mejora continua. Información de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo han evolucionado los sistemas ISO, independientemente que estén orientados a la calidad, a los sistemas ambientales, enfocados a seguridad y higiene, laboratorios, certificación de competencias laborales? En su experiencia, ¿cómo han evolucionado esos sistemas en lo que es las normas ISO? ¿Cómo se han ido mejorando? Sí, señor. Excelente. No debemos dejar de lado que venimos de una etapa en el desarrollo de la humanidad que dimos en llamar la revolución industrial. En esta etapa de la revolución industrial, que podríamos circunscribir entre 1900 y el año 2000 inclusive, hemos privilegiado lo que la compañía hace hacia adentro. Lo que hemos aprendido es que si usted hace un buen producto, como decía Emerson, la humanidad hará trillos a su fábrica para comprársela. No obstante, hacia los años 2000,
el tema de la apertura comercial y de la globalización nos ha puesto a pensar que esa expresión de Emerson, que era válida en 1897, no sirve hoy. Como tampoco sirve la idea que tenía Fayol, y la idea que tenía Taylor, y la idea que tenía Ford, ¿verdad? Particularmente la de Ford, de que no importa de qué color quiera usted su carro, siempre y cuando sea negro. Cuando en la Revolución Industrial teníamos una oferta pequeñita y una demanda enorme, la gran verdad es que las organizaciones estaban preocupadas por producir. Y el cliente pasaba a un segundo plano porque siempre comprará lo que producimos. No obstante, de 1987 a hoy, mucha agua ha pasado bajo el puente. El fin de la Guerra Fría, la pérdida de hegemonía norteamericana en el concierto mundial, la caída del muro de Berlín, el ascenso de la Internet, nos ha llevado a un cambio radical, donde el mercado es el que define los conceptos de calidad. Es el cliente el juez que juzga la calidad de lo que hacemos. Y es el mercado donde la empresa, donde la organización, donde la institución encuentra su razón de ser. Eso nos lleva a pensar de que no es suficiente los controles de producto que yo pueda establecer, que necesito otros mecanismos que me permitan saber si hay satisfacción en el cliente, si hay mecanismos por los cuales el cliente pueda quejarse y tomar esas quejas para hacer crecer la organización en general. Mi criterio fundamental es que a partir de la norma del 2000, la incorporación de mecanismos de mejora resulta especialmente atractiva en la norma. Y la incorporación de estos mecanismos de mejora permite también entender la organización ya desde un ámbito más científico, ¿verdad? El tener datos, el tener información sobre lo que nuestro cliente piensa y sobre la calidad que estamos produciendo, pero ya no a la luz de un juicio de valor, sino a la luz de métodos que permitan medir, nos ponen una dimensión diferente. Si esa medición efectivamente se da, tenemos derroteros que plantearnos de mejora. Como dice el refrán popular, lo que se mide se puede mejorar. Este capítulo 8 del que usted adecuadamente habla en el modelo ISO 9001 nos pone efectivamente a medir, por lo menos de 5 maneras. Medimos la satisfacción del cliente, medimos las quejas de clientes. Estoy de acuerdo que no queremos quejas, pero si se suscitan, tenemos un método para poderlas abordar y hacer crecer nuestro sistema. Nosotros decimos que cuando el cliente se queja, todavía nos quiere. Cuando no se queja es cuando ya no aparece dentro de nuestra lista de clientes. Tenemos también un tercer método que son las auditorías de calidad, un cuarto método que es controlar los servicios que no llenan las especificaciones o los productos que por una u otra razón no guardan especificaciones antes de que salgan de nuestra planta o de nuestra área de producción. Y finalmente poder medir celosamente la forma como los datos se van comportando con el paso del tiempo. Bendito los métodos que permiten conocer qué piensa nuestro cliente, qué factores valora nuestro cliente del producto que le estamos vendiendo. ¿Acaso la circunferencia de este vaso es fundamental para que nuestro cliente compre vasos de este calibre? Bueno, no pocas veces las compañías no están claras por qué su producto se vende, cuáles son sus factores que le diferencian de la competencia, cuáles son esos factores que el cliente valora de manera singular. Hay técnicas como Six Sigma, como QFD, nos permiten observar con más rigor no lo que yo quiero venderle al cliente, sino esos beneficios que el cliente espera de mi producto y que deben traducirse ingenierilmente en las características que yo establezca de mi producto. De forma que, particularmente de la norma del año 2000 hacia acá, el modelo ISO 9000 ya provee mecanismos rigurosos que permiten estar en contacto con el mercado, estar en contacto con el cliente y poder valorar para sí y para la mejora de la organización esas observaciones que el cliente nos haga sobre nuestro servicio o sobre nuestros productos. Muchas gracias, don Rafael. Agradecemos el tiempo que sirvió tomarse el doctor Rafael Chinchilla, experto en sistemas de gestión, y fue un gusto tenerlo aquí. Mucho gusto. Un gran gusto.